25 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de la Mujer. Hoy nos unimos la Fundación Aniel, Construyendo Futuro, y la Fundación Mujeres Omega para patrocinar una conferencia desde la Dirección de Equidad de Género de la Universidad de la Frontera de Chile, y nos acompaña la doctora Jimena Briceño, coordinadora de área de estudios de observación y desarrollo y mejora de la equidad de género, para una conferencia llamada Violencia contra la Mujer, abordaje desde diferentes perspectivas, y nos enseñará a identificar los comportamientos y actitudes que preceden en la violencia contra la mujer. Les habla Mayrín desde Mujeres Omega. Mujeres Omega es una organización sin fines de lucro que se esfuerza constantemente para crear una comunidad de apoyo y enfocada en brindar oportunidades para las mujeres para su crecimiento personal a través de capacitación, networking y conversaciones reflexivas. Muy buenas noches. Gracias, Mayrín. Gracias por acompañarnos a todas las personas que están aquí presentes. Nuestro saludo muy especial para nuestra conferencista de esta noche, Jimena Briceño, quien está, como dijo mi compañera, desde la Universidad de la Frontera, de la Dirección de Equidad de Género. Bienvenida, Jimena. Gracias, ¿verdad, Jimena, por aceptar esta invitación? Gracias, darle un saludo muy especial y un agradecimiento a la senadora Carolina Goy, quien es parlamentaria de Chile. Gracias de verdad por aceptar nuestra invitación. Están con nosotros. Tenemos un grupo de estudiantes de nuestra profesora Katy Comprés. Tenemos personas del Ministerio de la Mujer también por aquí. Bienvenidos a todos los presentes, y de verdad gracias por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias por tu introducción, Fátima, y otra vez gracias a todas las personas que han tomado el tiempo, pues, de conectarse hoy. Es un tema bien importante, y de la mano, pues, de Jimena Briceño vamos a aprender hoy específicamente cuando ocurre la violencia de género. Entonces, sin más que agregar, vamos a empezar. Jimena, te paso la palabra. Bueno, buenas tardes, un gusto saludarles y gracias igual por la invitación. Saludar a las Mujeres Omega y a Fátima, con la cual hemos estado, digamos, contactándonos durante este tiempo. También especialmente saludar a la senadora Carolina Goy. Muchas gracias también por estar digamos, en estos espacios. Bueno, primero digamos, recordando a las hermanas Mirabal, a Patria, Minerva y María Teresa, que fueron asesinadas el 25 de noviembre de 1960, y que por ellas además se conmemora este día como el Día de la no violencia contra las mujeres, considerando que la violencia es un flagelo que tiene que ver con todas las mujeres a nivel internacional. O sea, todos los días hay casos de violencia estructural y sistémica contra mujeres y niñas en el mundo. Es una pandemia un poco silenciosa, un poco desconocida, y que en definitiva afecta a millones de mujeres y niñas y otras identidades también genéricas y sexuales en el mundo. Así que a ellas, digamos, dedicar también esta conferencia. Bueno, yo les voy a hablar un poquito sobre lo que es género y violencia, identificando tipos de violencia y viendo, digamos, cómo también estas se construyen en la vida cotidiana de las mujeres y de las niñas. Yo soy académica de la Universidad de la Frontera desde hace 20 años, trabajo actualmente en la Dirección de Equidad de Género, bueno, en lo que ustedes dijeron, en la coordinación de estudios, observación, desarrollo y mejora continua, y digamos, de ahí trabajamos desde diferentes ámbitos, y quiero presentarles esta presentación, compartirles esta presentación partiendo, disculpe que ando un poquito con alergia hoy día acá tenemos un clima medio extraño, así que no nos pasa esto. Partir un poco señalando que lo de la violencia tiene mucha relación, digamos, con la teoría feminista y con el concepto de patriarcado, y
y hay que destacar principalmente dentro de la teoría feminista, digamos, este carácter emancipatorio que tiene esta propuesta, digamos, emancipatoria que va más allá del empoderamiento de las mujeres, sino que tiene que ver con una posibilidad también de tomar decisiones respecto a la vida personal y poder reconocer, digamos, todas estas violencias que de una u otra forma existen y coexisten en la vida cotidiana y que a veces no alcanzamos a darnos cuenta de ellas, que a veces no alcanzamos a identificarla y por lo tanto la vamos constantemente normalizando. ¿Ya? Y esto está muy unido, obviamente, a los conceptos de patriarcado, a los conceptos de género, por lo tanto hay que hacer aquí tres procesos. Por una parte, de velar todos estos temas que tienen que ver con el patriarcado, que es una cultura, después lo voy a señalar un poquito más, visibilizar el tema de la violencia y desmontar estas estructuras simbólicas, culturales, que nos llevan a vivir situaciones de violencia, especialmente a mujeres y niñas y otros colectivos de la sociedad, digamos, y eso hace que muchas veces, vuelvo a insistir, la vayamos normalizando. El patriarcado es un sistema histórico, un sistema cultural, un sistema jerárquico, un sistema político, un sistema económico, que a partir de las diferencias sexuales, digamos, establece una diferencia entre la vida de los hombres y de las mujeres, ¿ya? Y además construye un sistema de relaciones en que las mujeres tendemos a quedar en una situación de inferioridad o de sumisión, ¿ya? Principalmente por este tema principalmente por el tema de la división sexual del trabajo, y que tiene que ver con esta idea de que los hombres tienen mayor permanencia en la vida pública y las mujeres mayor permanencia en la vida privada, en el sector de los afectos, en lo reproductivo. Y esto va haciendo, digamos, que de una u otra forma se vaya configurando un tipo de relación en la cual existe una idea de posesión respecto al cuerpo de las mujeres, respecto a las mujeres, y esto va generando relaciones violentas, ¿ya? Además se reconoce al hombre digamos, como una analogía a la humanidad. O sea, cuando nosotros hablamos del hombre, y muchos autores todavía lo plantean así, muchos textos todavía lo mantienen así, creemos que eso es lo que implica a las mujeres, pero las mujeres no estamos implicadas en el genérico hombre, en cambio sí en el genérico hombre, las mujeres debemos implicarnos. Entonces el lenguaje también tiene ahí un gran sentido cuando uno habla de violencia. Esto otorga privilegios principalmente a los varones. ¿Por qué? Porque el mundo está construido desde lo masculino, está, digamos, contado también desde lo masculino. Si uno piensa en la historia está contada desde los varones, últimamente se han ido rescatando, digamos, situaciones donde las mujeres también pueden empezar a contar la historia, pueden empezar a contar su relato, cómo lo han vivido ella, cómo viven su vida, su historia, pero por lo general muchas de las cosas que suceden desde lo masculino, y eso se llama la hegemonía masculina, ¿ya? Y esta hegemonía masculina permite un uso de violencia, principalmente porque por estas relaciones de poder que se dan entre el hombre y la mujer en las relaciones de género, se permite una relación de violencia. La sociedad de una otra forma esta sociedad patriarcal permite la resolución de conflictos a través de la violencia, ¿ya? Y esto está marcado por conductas, por estereotipos, por formas de vivir, que después vamos a ver cómo se van configurando. El patriarcado, entonces, según Celia Morós, que es una filósofa española, se traduce en violencia, ¿ya? En prácticas reales y simbólicas que permiten esta situación de violencia, en dominación y control sobre el cuerpo de las mujeres, esta sensación de, uno lo ve mucho en, no sé, en las teleseries, en los cuentos, en esta sensación de tú eres mía, o la maté porque era mía. Hay algunas, digamos, configuraciones en el lenguaje que van estructurando, digamos, esta forma de dominación, esta forma de control, y que muchas veces también, producto del amor romántico, uno lo va configurando como normal.
y además se sustenta en un pacto entre varones que tiene que ver también con este tema del patriarcado. Y desde ahí nace el concepto de género, y este concepto de género tiene que ver con, bueno, Simone de Beauvoir lo planteaba en el segundo sexo como que no se nace mujer, sino que se llega a ser mujer, ¿ya? Esto dice que el sistema cultural en el que nosotros vivimos, el que desde la teoría feminista se denomina patriarcado, va instaurando una serie de determinantes de cómo debiéramos comportarnos los hombres y las mujeres en la sociedad. Cuáles son los roles que debiéramos ejercer, cuáles son los estereotipos a los cuales las expectativas también que la sociedad tiene de nosotras. Ya, yo creo que eso es una cuestión importante de tenerlo en cuenta, porque uno a veces siente que esas expectativas son naturales, que tú debes cumplir ciertas cosas por naturalidad. Por ejemplo, como las mujeres podemos gestar, podemos amamantar, podemos parir. Por esa sola razón se considera natural que sean las mujeres las que nos hagamos cargos de los cuidados, ¿ya? El hecho de parir, de gestar, de amamantar es un hecho que tiene que ver con lo biológico de las mujeres. Y el hecho de los cuidados tiene que ver con la construcción sociocultural que hay detrás de esa perspectiva biológica. O sea, tiene que ver con un tema de género. ¿Ya? Esa es como la diferencia entre el sexo y el género. O sea, el sexo son todas las condiciones biológicas que tenemos tanto hombres como mujeres, pero digamos, la sociedad, la cultura, te involucra inmediatamente, tú naces mujer y te dice, esta va a ser su vida así, o sea, se va a vestir de rosado, le van a gustar estos cuentos, le va a gustar jugar con muñeca, van a, digamos, van a elegir tales profesiones, como que de una otra forma el sexo con el que naces va determinando tu vida. Y bueno, definimos el género entonces como una construcción sociocultural a partir de estas diferencias biológicas, en la cual se te asignan funciones, comportamientos, actividades, atributos, ideas, creencias respecto a cómo debe ser la vida de las niñas, de los niños, ¿ya? Y esto se avala principalmente por las instituciones socializadoras, como la familia, la iglesia, el colegio, la escuela, los grupos de amigos, de amigas, y tiene que ver con la construcción principalmente de la masculinidad y la construcción de la feminidad. O sea, hay como ciertos caminos que seguir en la construcción de lo uno y lo otro. Y si tú no cumples con esto, con esta, que nosotros que de la teoría feminista se denomina la heteronormatividad, que tiene que ver con que lo normal es que los hombres sean de determinada forma y las mujeres de determinada forma. Si eso no sucede, de una u otra forma se considera anormal y tienes riesgo de vivir violencia, ¿ya? Dentro de cómo se configura el ser hombre y el ser mujer, el hombre se configura como un sujeto fuerte, inteligente, lógico, racional, activo, dominante, rudo, agresivo, productivo, independiente, decidido, seguro, estable, competitivo, persistente. Así debiera ser un hombre. Si el hombre no cumple con esas, digamos, características, muchas veces también puede ser excluido en la construcción de su masculinidad, puede sentirse debilitado en la construcción de su masculinidad y puede ser excluido por su grupo de pares. Estos estereotipos los encasillan en roles instrumentales, que los llevan, digamos, a entrenarse en actividades como la lucha, como el ganar, como la conquista, como el control, ya en la expresión de su sexualidad, el derecho también a ser infiel, que de una u otra forma la sociedad también se lo atribuye. La mujer debiera ser más emocional, más intuitiva, más pasiva, más sumisa, más coqueta, más tierna, más delicada, dedicarse a los roles reproductivos, dependiente, obediente, receptiva, tolerante, paciente, insegura. Se nos permite también ser más inseguras, se nos permite ser más inestables, se nos construye también de esa forma, porque en definitiva la sociedad también nos impone ciertas, digamos, como haz esto y no hagas esto otro, o no hagas esto y no hagas, no sé, tienes que cumplir con ciertos estereotipos de belleza, ¿ya? Si no, también te critican, si no los cumples, y si los cumples mucho también,
porque en definitiva tienes que tener ciertos comportamientos, y ese comportamiento muchas veces va haciendo que las mujeres se vayan sintiendo tremendamente inseguras respecto a cómo efectivamente tenemos que comportarnos. Estos estereotipos nos encasillan en roles expresivos y de servicio que nos llevan a postergarnos, a ser siempre como abnegadas, a sacrificarnos, muchas veces tomando decisiones que tienen que ver con nuestra maternidad y que tienen que ver con esta idea de o hacemos o ejercemos la maternidad o nos dedicamos, por ejemplo, a lo laboral. Las mujeres que acceden a grandes puestos de liderazgo, tienen mucho a veces mucha culpa respecto a el rol que dejan de ser madres y esposas, si es que no tienen unas buenas redes, digamos, y aunque las tienen, de repente igual tienen esa sensación. Las mujeres debemos cumplir ciertos roles de servicio, debemos ser fiel también, ya es parte de nuestra identidad. Entonces esto hace que el hombre se orienta hacia la vida pública y en la realización social, se motiva al logro, al éxito, a tomar decisiones, que sea proveedor, protector, servido, obedecido, detenta el poder, la fuerza, y eso hace que muchas veces se traduzcan en relaciones de violencia. Ahora, esto no es culpa de los hombres, tiene que ver con la construcción de lo masculino, ¿ya? Y muchas veces también hay que preguntarle a los varones si a ellos les gusta ser socializados en esta cultura, yo creo que eso es súper importante. Lo que significa construir la masculinidad bajo el machismo, como expresión exagerada de la masculinidad, con el deseo y la necesidad de afirmarse constantemente como hombre, probando la hombría y la virilidad. Esta es una cuestión bien interesante porque la masculinidad también, a pesar de verse como tan poderosa, se siente como bastante frágil, ¿ya? Y cualquier cosa de repente puede hacer que esta masculinidad se decaiga y eso puede llevar a situaciones de violencia. En cambio, la mujer se orienta más hacia la intimidad, a construir su vida en el espacio privado y doméstico, responsable de la crianza de los hijos, muchas veces limitando su realización personal, y también esto hace que llegue a ser objeto de abusos de poder, de maltrato y de violencia. Lo que significa que ellas tienen que construir, o sea, nosotras construimos nuestra feminidad en torno a la maternidad, como si esa fuera la máxima expresión de la feminidad, ¿ya? Por eso las mujeres que no son madres son tan criticadas, o sea, siempre está esta idea de preguntarle, bueno, ¿y cuándo? O como forzarlas un poco también al tema de la maternidad. Y cuando tienes hijos también estás en un constante dilema entre la buena y la mala madre, entonces, y muy juzgada también socialmente respecto a cómo desarrollas ese ejercicio de la maternidad. Es como que en el fondo las mujeres fuéramos bastante, digamos, de disposición social, en términos de que siempre estamos siendo juzgadas por la sociedad. ¿Y qué es entonces la violencia de género? La violencia de género es una problemática que afecta a las mujeres de todas las edades, a niñas, adultas mayores, mujeres jóvenes, más adultas, y no solo a mujeres, sino a todo aquel que se salga de la heteronormatividad, o sea, de esta conducta, digamos, masculina de una u otra forma que tiene que ser así, o femenina que tiene que ser de determinada forma. Esta violencia es estructural, o sea, tiene que ver con la cultura, tiene que ver con los símbolos sociales, y resulta de los roles de género adscritos a los seres humanos. O sea, por ejemplo, un hombre golpea a su esposa por no tener la cena a tiempo sobre la mesa, no lo hace para asegurarse que no vuelva a ocurrir, sino que lo hace para demostrar que él tiene el derecho a que le sirvan. Y esto tiene que ver con lo que yo les dije anteriormente, lo de la división sexual del trabajo, que genera desigualdad, que genera un poder desigual, que genera una distribución distinta del poder a nivel de la casa. En esto también hoy día se está trabajando bastante en los temas de corresponsabilidad, y no solo de corresponsabilidad familiar, sino que de corresponsabilidad social y estatal, que tiene que ver con la responsabilidad también de los estados de promover prácticas que apoyen la crianza y manutención de los hijos en este caso, y que tiene que ver con que eso no le corresponde solo a la mujer, ¿ya? Entonces las mujeres en esta división del sexual del trabajo se convierten en cuerpos subordinados, tanto política, sexual y económicamente, ¿ya?
La violencia de género refleja la asimetría que existe en las relaciones de poder entre hombres y mujeres. Perpetúa la subordinación y desvaloriza lo femenino frente a lo masculino. Hay muchos dichos sexistas que, por ejemplo, no sé, pues los hombres no lloran, las que lloran son las mujeres, como una desvalorización de la emocionalidad. O no, bueno, en Chile se usa mucho no corras como niña, me imagino que también en otras partes del mundo, pero también hay una desvalorización de lo que hacen las mujeres frente a lo que pueden hacer los hombres en términos de lo deportivo, o en términos de la fuerza, en términos de la rapidez. Y eso, las niñas son malas para las matemáticas, por ejemplo. Son estereotipos y prejuicios que van avalando esta desvalorización de lo femenino. Y la diferencia entre esta violencia, porque también se reconocen muchos otros tipos de violencia, pero la violencia de género es una violencia donde el riesgo consiste en ser mujer. Y abarca todos los actos mediante los cuales se discrimina o se somete o se subordina a las mujeres en diferentes aspectos. No solamente la violencia física, después lo vamos a ver en muchos de sus ámbitos, sino que también tiene que ver con los malos tratos, con el acoso, en el ámbito de la política, en las redes sociales, ¿ya? En lo cotidiano ocurren muchas cantidades de violencia que a veces son tantas que uno no alcanza, digamos, a identificarlas. Marcela Lagarde define la violencia de género como una misoginia, una violencia misógina contra las mujeres, donde además las mujeres son víctimas, a propósito, digamos, de este odio, de amenazas, de agresiones, maltratos, lesiones y daños, donde este odio no es un odio tampoco consciente, sino que tiene que ver con esta idea, a lo mejor muchas veces sí, pero tiene que ver con esta idea de la desvalorización de lo femenino, ¿ya? La violencia de género, entonces, son actos y actitudes de agresiones, acciones u omisiones que atenten contra la integridad de las personas, basada en el orden patriarcal, produce un daño psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual, y en su caso más extremo la muerte en el ámbito de la vida cotidiana. Son relaciones de poder-dominación donde hay una situación de mando y obediencia. Para Patricia Castañeda y Patricia Ravelo, la violencia de género contra las mujeres se sustenta en las condiciones sociales, políticas, culturales, económicas e ideológicas presentes en la mayoría de nuestros países. Ya tiene que ver con lo cultural. Y tiene que ver también con la creencia de que la violencia no puede ser evitada, y la violencia sí puede ser evitada, con mayores recursos en prevención, con mayores trabajos en transformaciones culturales importantes, con mayor legislación también, ya la visibilización de esta violencia la violencia de género como una, digamos, como una quebrantación de los derechos humanos de las mujeres. Hay una cuestión importante en esto, que estos procesos hacen que las mujeres perciban que sus situaciones son individuales, que son como del ámbito de la familia, y no se dan cuenta de la cantidad de mujeres que alguna vez en su vida han vivido violencia. Yo creo que todas las mujeres hemos vivido algún tipo de violencia durante el transcurso de nuestra vida, ¿ya? Y menos nos damos cuenta de que esto es producto de una sociedad, de una construcción sociohistórica de poder y dominación. Tampoco es una cuestión que digan, no, es que la sociedad es así. Hay una construcción cultural que permite que exista la violencia contra las mujeres. Y una de esas construcciones tiene que ver con esta idea de culpar siempre a la víctima. O sea, la víctima de violencia sexual, sobre todo, es muy responsabilizada. O sea, el tema de cómo te vestiste, si, no sé, pues si andabas con una falda muy corta, si andabas mostrando el escote, ya, si tomaste mucho o no. Hay una serie de condiciones que van haciendo que la mujer al final ni siquiera opte digamos, por denunciar o por someterse a procesos largos de juicio, porque en definitiva va a ser más juzgada, va a ser revictimizada, y al agresor nunca le preguntan cómo andaba vestido. Yo creo que esa es una cuestión que tiene que ir cambiando, sobre todo a niveles, digamos, de justicia en términos y de reparación en términos del daño que provoca la violencia en las mujeres. Bueno, la violencia entonces se sustenta en la identidad de género, en el ser mujer y en el ser hombre,
en la fuerza y en la agresividad del varón, que además se le permite mayor grado de agresividad. A las mujeres no se nos permite mucho culturalmente ser agresivas. De hecho, la expresión de la rabia de nosotras está un poquito sancionada culturalmente, más que un poquito, diría yo. Tenemos que ser dulces. Entonces, si somos dulces, no podemos ser enojonas. Y además, si somos enojonas, somos consideradas histéricas o locas. Entonces, eso va haciendo que de una otra forma también vayamos, digamos, postergando nuestra propia manera de trabajar las emociones. Está basado en la experiencia femenina de la naturaleza, la procreación y el ciclo vital, y en la experiencia masculina del control y de la ansiedad de trascendencia que tiene que ver con el tener hijos. ¿Ya? Entonces eso también va haciendo que muchas veces se vaya transformando en situaciones de violencia, sobre todo cuando hay mujeres que no quieren tener hijos. La violencia contra las mujeres viven muchos tipos de violencia, muchas formas de violencia, desde el control mínimo de dónde fuiste, dónde estuviste, a qué hora llegas, con quién saliste. Esto se justifica por relaciones desiguales, jerárquicas y asimétricas de poder, como ya lo había mencionado, y es una violación de los derechos humanos, una transgresión a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de las mujeres. Y eso lo dice la Convención de Belén do Pará del 1994, ratificada en este caso por el Estado chileno. ¿Qué mujeres se ven afectadas por la violencia? La violencia afecta a las mujeres de cualquier edad, cultura, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, condición socioeconómica, puede ocurrir en la pareja, en lugares de estudio, en espacios públicos o privados. Todas las mujeres, como le dije anteriormente, han sido o hemos sido violentadas en alguna vez en la vida. Tipos de violencia: tenemos la violencia psicológica, que es cualquier acto o omisión que dañe la estabilidad de las mujeres, la estabilidad psicológica. Puede ser negligencia, abandono de mujeres y niñas, descuido, niños también, descuido reiterado, la celotipia, esta sensación de que si te celan te quieren, o que si te golpean también te quieren, ¿ya? Los insultos, humillaciones, la devaluación, la marginación, la indiferencia, la infidelidad, las comparaciones, el rechazo, la restricción a la autodeterminación, las amenazas. Estas cosas, estas situaciones conllevan muchas veces a depresiones, aislamiento, a la devaluación de la autoestima e incluso al suicidio. Y además, como es tan poco, digamos, en los juicios de violencia psicológica es complejo probar este tipo de situaciones, al final queda una sensación también de impunidad al respecto, ¿ya? Eso es bien lamentable. La violencia física es la más visible, va muchas veces unida obviamente a la violencia psicológica, y es la agresión que se hace sobre cualquier parte del cuerpo, con algún objeto, arma, con una sustancia, un elemento que sujete, inmovilice, cause daño, cuyo fin es su sometimiento, control o intimidación. El femicidio, que es la mayor expresión de la violencia física, tiene que ver con, Marcela Lagarde lo define como el genocidio contra las mujeres, y sucede cuando las condiciones históricas generan prácticas sociales conformadas por el ambiente ideológico y social de machismo, misoginia, de violencia normalizada contra las mujeres, que permiten atentados contra la integridad, la salud, las libertades y la vida. También, el femicidio también tiene varias subclasificaciones. El íntimo, que es el homicidio cometido contra la mujer, que eso ha sido el cónyuge o conviviente del autor del crimen. En el caso de Chile, digamos, está reconocido legalmente en las relaciones de pareja. Se amplió con una nueva ley hace poco, la ley Gabriela, que tiene que ver también con en situaciones de no convivencia, sino de pololeo, de noviazgo, como le llamamos nosotros al noviazgo entre jóvenes, le llamamos pololeo. Entonces, en esas situaciones también se han producido varios femicidios. Que sería bueno, después está el no íntimo, que son los asesinatos cometidos por varones con quienes las víctimas no tenían relaciones íntimas, ni familiares ni de convivencia. En muchas ocasiones involucran ataques sexual previos. Mujeres que son asesinadas en violaciones, ya, o crímenes de odio contra lesbianas, contra niñas, que generalmente han sido anteriormente abusadas. El suicidio femicida,
que este concepto es impulsado por una activista feminista sudafricana, Diana Russell, y que son las mujeres que debido a abusos reiterados o a violaciones, digamos, se suicidan, ¿ya? Entonces es tanta, digamos, la situación de agobio que sienten, de impunidad, de revictimización, de culpa, de negligencia de las instituciones, que se terminan suicidando. Y por último está el castigo femicida, que es situaciones donde el agresor asesina o ataca, digamos, a parientes, familiares, de vínculos cercanos a la mujer con el fin de castigarla. Muchas veces esto tiene que ver con hijos, que muchas veces también son de ambos. La violencia patrimonial es la que afecta a la supervivencia de las víctimas, es hacerse cargo como de sus bienes, ya, o robarle cosas, o disponer de su, no sé, de su dinero, ya, y que tienen que ver con el patrimonio de ella. La violencia económica es la violencia que afecta también la supervivencia de las mujeres, por ejemplo, mujeres que no acceden a un trabajo remunerado y que viven, digamos, con personas que de una otra manera controlan los gastos que ella hace, o mujeres que accediendo a un trabajo remunerado también tienen control respecto a sus gastos, o que no les satisfacen, digamos, las necesidades de ella o del grupo familiar. La violencia vicaria, que este es bueno, ya la vimos también como el castigo femicida, que es a través de tratar de dañar a la mujer por medio de manipulación, ya también tiene que ver con ponerla en contra de la mamá, los hijos, hacerles daños a ellos, incluso asesinarla. La violencia sexual, la expresión máxima de violencia sexual aquí tiene que ver con la violación, pero no necesariamente la violación con la penetración es el único tipo de violencia sexual, también hay otras que son tocaciones, ¿ya? Y que atentan contra la libertad, la dignidad y la integridad física de las mujeres, o niños también, niñas, y que por lo general implica un abuso, es la expresión máxima del abuso de poder masculino, ¿ya? Sobre las mujeres. ¿Dónde ocurren estas violencias? Estas violencias ocurren en el ámbito de la familia, principalmente cuando hay situaciones de relaciones de pareja, y que por eso es tan difícil, la mayoría de las personas que trabajan en estos temas muchas veces nos preguntamos, o nos hemos preguntado alguna vez, por qué es tan difícil el salir de esta violencia, y tiene que ver con eso, porque en definitiva hay una relación de afecto con la persona que causa daño y causa violencia. Hay una relación que en algún momento hubo amor, ¿ya? O él dijo amarte, por lo tanto, igual eso mantiene a las personas en un círculo de violencia. Hay dependencias económicas muy fuertes, ya a veces, entonces, eso va provocando que vivamos un eterno ciclo del cual cuesta mucho salir y que a veces la denuncia, digamos, tarda en llegar, y mientras tanto hay que trabajar también con las mujeres en que ellas no normalicen también este tipo de situaciones. La violencia laboral, que es la que se ejerce en lugares de trabajo, que puede tener también muchas formas, ¿ya? Como maltrato, acoso, abuso de poder. También se ejerce en ámbitos académicos, en relaciones de poder que puedan tener profesores con estudiantes, o en el ámbito académico administrativo, en relaciones también de jefatura, ¿ya? A veces hay situaciones de subordinación y otras veces no, pero puede ocurrir constantemente. El acoso callejero, que es esto del piropo, nosotros lo llamamos piropo, de ahí me cuentan cómo se les dice acá, que son prácticas también de connotación sexual, que tiene que ver con personas desconocidas que se arrojan, digamos, el derecho de hablar sobre tu cuerpo, decirle si les gustó tu cuerpo o no, o a veces decirte, digamos, cuestiones que pueden ser de muy subido tono cuando andas en la calle, ya, y que te impiden muchas veces el ejercicio de tu libertad en términos de cómo andas vestida, porque si tú andas vestida, al final se tiende a pensar que tú eres la que anda provocando, y ahí volvemos de nuevo al tema de cómo la sociedad ha ido terminando culpando a las mujeres por, digamos, todo este tipo de acosos y violencias que se viven.
La violencia institucional o estructural es una violencia que tiene que ver con el Estado, que a través de su política pública, de una u otra forma, debe proporcionarte el acceso a garantías mínimas de vida, o sea, acceso a la educación, acceso a la salud, acceso a pensiones dignas, y eso, digamos, no ocurre en la mayoría de nuestros países. Por lo tanto, hay un ejercicio de una violencia sistemática contra las mujeres y que tiene que ver no solamente contra las mujeres, mayoritariamente contra las mujeres, sí, porque existe el fenómeno de la feminización de la pobreza, a veces porque las mujeres han quedado embarazadas a temprana edad, han tenido que ejercer roles de jefaturas de hogar o jefaturas de núcleo y han tenido, digamos, que dejar de estudiar, por lo que se insertan en trabajos menos remunerados. Y en la constitución de la sociedad, por lo general las mujeres se insertan en trabajo de menos ingresos, principalmente porque no han accedido a educación superior o porque nuestro rol está más destinado a los temas de servicio. Y muchas veces también, como sucedió ahora en pandemia, por ejemplo, en Chile cerca de 1 millón de mujeres volvieron a sus casas y dejaron de trabajar por los temas de cuidados. ¿Ya? Entonces, cuando no se garantizan este tipo de situaciones, uno habla de violencia estructural o institucional. La violencia política también es otro tipo de violencia que la viven las mujeres que se dedican a los temas de política, que trabajan que pertenecen a partidos políticos, que son candidatas, dirigentes de organizaciones sociales o políticas, y que muchas veces, digamos, viven situaciones de acoso, situaciones que las ningunean, digamos, en el ejercicio de sus cargos, ya, que no las toman en cuenta, o que le hacen maizplan, y esto de robarle las ideas, o a veces cuando una habla, digamos, no te escuchan las ideas, pero después le dice el varón que estaba en la sala y a ese sí lo escucharon. Yo creo que a muchas mujeres que hemos participado alguna vez en política o en organizaciones sociales nos ha sucedido eso, ¿ya? Y eso se perpetúa también por agentes del Estado o por superiores jerárquicos, por, no sé, presidentes de partidos políticos. Tiene que ver también con el acceso a candidaturas, ya ver cómo se ha desenvuelto la participación política de mujeres, lo cual también está reñida con el tema de los cuidados. Muchas veces las mujeres no optan a la vida pública en este sentido por temas de cuidados, por temas de maternidad o por temas de no necesariamente querer simplemente exponerse a lo que implica muchas veces el ejercicio, digamos, de la política. La violencia digital y mediática ocurre en las redes sociales, ya donde muchas veces se han expuesto videos de mujeres en situaciones de relaciones sexuales, compartidas a veces por sus exparejas, sin su autorización, sin el consentimiento, y eso causa, digamos, un daño profundo en la vida de estas mujeres. Dañan su intimidad y por lo tanto se transforma en un tipo de violencia, o cuando son acosadas también a través de las redes sociales, o te envían fotos que tú no has pedido, digamos, fotos de dudosa, digamos, reputación, podría decir, de partes íntimas que la gente no pide y que en definitiva significan un tipo de acoso. El tema de las imágenes que se cuelgan, digamos, en Internet, también tiene que ver con prácticas sexistas, ya promueven estereotipos sexistas, y eso también es una violencia estructural, violencia simbólica, pero en definitiva no está tampoco sancionada, por lo tanto es una práctica muy cotidiana y yo creo que no es algo que es lo que nosotros estamos hoy día viendo, no estamos visualizando, y eso produce también mucho daño en la libertad y seguridad de mujeres y niñas. Hay mucho acoso también a niñas por internet, ¿ya? Y eso es hoy día una situación que, sobre todo por los temas, la época de confinamiento que hemos vivido, ha sido tremendamente complejo. Bueno, aquí hay algunas publicidades que tienen que ver con violencia simbólica, que la violencia simbólica es esta que uno no ve, que está constantemente en la publicidad,
¿ya? Y que te dan, digamos, imágenes de control. Aquí hay imágenes de control masculino, de venta de productos asociados a lo masculino, principalmente, digamos, y el tema del consumo de alcohol también está muy asociado a la figura de la mujer como objeto. Y eso es violencia simbólica que una, por lo general, no la visualiza. Aquí, por ejemplo, hay una publicidad sexista de pañales para niñas, niñas rosadito, el tema de los colores, y también esto de que ser niñas es querer verse bien, o sea, mira, esta bebé de tener 2 años, y inmediatamente se empieza con esta idea de que las mujeres tienen que representar una imagen hacia afuera, y que es tremendamente violento, porque eso va generando en las adolescentes muchas veces el odio hacia su cuerpo, la no aceptación, situaciones de problemas alimenticios, pero eso ya viene desde esta edad, desde los 2 años, ¿ya? Por ejemplo, acá dice, esconde la evidencia, ahora las heridas cicatrizan más rápido, y se muestra, es una publicación absolutamente sexista. Aquí hay algunos titulares bueno, de diarios nacionales que me imagino que en los países donde ustedes están son más o menos lo mismo, pero por ejemplo, el amor y los celos la mataron, o sea, esto se repite bastante en una situación en que no se reconoce la historia de Andrea Aguirre, la colombiana descuartizada por crimen pasional, no se reconoce lo que hay detrás de este tipo de crímenes, o sea, estos titulares jamás debieran estar aquí representados, ¿ya? Porque en definitiva aquí hay un ejercicio de violencia que debe reconocerse en los medios de comunicación. No es un crimen pasional, no es por pasión, nadie te mata por pasión o porque te amaba, te matan por otro tipo de situación, ¿ya? Camila Vallejo, que es una diputada, no quiso mover la colita, entonces la colita, la parte de atrás, entonces cómo, digamos, eso lo ponen como titular. Un hombre le saca los ojos a su mujer y le destroza casi todos los dientes por celo. Ya eso implica que por celo, no hay aquí un tema que tiene que ver con lo patriarcal, con lo simbólico, con el machismo, con las creencias, sino que son los celos los que te llevan a sacarte los ojos. Hizo anticucho con la polola, o sea, maldito le atravesó fierro 18 a su amada en Arica, mujer salvó de milagro y el Gil quedó preso. O sea, el vocabulario de allá, el anticucho es un fierrito que se atraviesa con carne, sobre todo para los días de fiestas patrias, entonces lo expresan de tal forma que parece como que fuera un juego. Y eso es parte de todo lo que tiene que ver con la desvalorización de las mujeres. Murió por culpa de un mensaje de WhatsApp. Esposo de la joven había encontrado datos de la infidelidad. ¿Ya? Es gravísimo el expresar, digamos, en los femicidios de mujeres o los femicidios frustrados de esa manera. Entonces llegamos al último tipo de violencia, que es la violencia femicida, que es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, y son, digamos, la muerte de mujeres, por razones que tienen que ver con relaciones de pareja o no relaciones de pareja, ¿ya? Hay muchos crímenes contra mujeres que no necesariamente se ejercen por la pareja, sino que también por desconocidos, en diversas situaciones, ¿ya? Entonces eso también es violencia femicida. Algunos datos de nivel internacional dicen que el 29% de las mujeres han vivido violencia económica, patrimonial o discriminación en el trabajo alguna vez en su vida. El 66,1% ha vivido al menos un incidente de violencia a lo largo de su vida en cualquier ámbito, ejercida por cualquier agresor. Un 49% ha vivido violencia psicológica, y un 34% violencia física y un 41,3% violencia sexual. Yo diría que es mucho más grande los datos, pero esto es lo que se ha podido, digamos, rescatar. Ahora, con respecto al COVID, que es lo último ya, obviamente el confinamiento durante la pandemia aumentó, digamos, el riesgo de violencia y aumentó también las llamadas y denuncias por violencia en nuestro país, en Chile, ¿ya? Con un impacto muy grande sobre la vida de mujeres y niñas, y con un escalonamiento bastante importante de los episodios de violencia sobre las mujeres. Principalmente porque habían restricciones de desplazamiento, las mujeres tuvieron que dejar de trabajar,
¿ya? Y eso hacía que de una otra manera quedaran bajo el poder nuevamente de los agresores, de los perpetradores, y esto, digamos, hizo que hubiese mucho riesgo de situaciones de violencia y mucho, nuevamente repito, aumento de situaciones de violencia. Es importante señalar que los estados, digamos, deben hacerse cargo de este tema. Por ser un tema de derechos humanos, debe proteger y garantizar, digamos, los derechos de las mujeres, ¿ya? Eso es una condición esencial para el desarrollo de los países latinoamericanos, en este caso, y del mundo, y el pleno ejercicio de los derechos ciudadanos. Y además se plantea como urgente el análisis del tema de los derechos humanos y de la violencia de género desde una perspectiva que ofrezca la real posibilidad de cambios culturales, estructurales, ¿ya? Que conlleven el respeto por el derecho de las mujeres y que cuestionen, eso es súper importante, la inevitabilidad de la violencia en las relaciones de género. O sea, no es que las relaciones de género sean de por sí violentas, como dicen, no son cosas de pareja. No, no son cosas de pareja. Tiene que ver con una cuestión estructural, y eso es algo que debe ser asumido, digamos, por los estados y por las políticas públicas. Esta es cómo detectar una relación violenta. Esto se llama violentómetro, ¿ya? Y yo me imagino que muchos de ustedes lo conocen, pero en definitiva pueden partir por bromas, por agresión verbal, por chantaje, mentiras, ignorar la ley del hielo, celar, culpabilizar, y así va subiendo, ridiculizar, descalificar, humillar en público, amenazar, controlar, prohibir, destruir artículos personales, manoseos, caricias agresivas, golpearte jugando, pellizcar, arañar, empujar, jalonearte, cachetearte, patearte, encerrar, aislar, y aquí va subiendo, golpes, abuso sexual, amenazas con armas o objetos, amenazar de muerte, agresiones contra familiares o contra amigos, mutilación y femicidios. Muchísimas gracias, Jimena, por acompañarnos hoy y por esta excelente participación pues, que has tenido. Muy importante el tema que se ha presentado pues, y la manera como se ha presentado. Estamos abiertas a preguntas. Tenemos una audiencia más o menos como de 61 personas en este momento. Ximena abordó el tema bastante completo, un tema realmente que se debería de tomar más tiempo para abordarlo con más calma. También nosotros como maestros, ¿verdad? Que sí, aportar a que eso cambie, porque tenemos que entender que eso ya viene desde la antigüedad y que eso es a nivel cultural y que cambiar una cultura no es de un momento para otro, se toma su tiempo sobre la violencia de género y demás. Bien, yo sé que no puedo abordar mucho el tema, pero agradecer a Ximena por la excelente ponencia, agradecer a Fátima por la invitación y nada, aquí estamos a su orden desde República Dominicana. Muchas gracias. Estoy totalmente de acuerdo con Katy, con Mayrín, de verdad, excelente forma de abordar la violencia de parte de Ximena, donde se tocaron todos los tipos de violencia y todas las alertas. Me encanta ese violentómetro, me encanta porque yo creo que es algo que todas las mujeres deberían o deberíamos tener una copia y mirarlo y chequearlo siempre. Hay cierto control sobre la sexualidad de las mujeres y sobre contra la fidelidad de las mujeres, y eso ocasiona, digamos, que si eso no se cumple, se puede ejercer violencia, y está como un poquito incluso normalizada y se justifica. El marido, o sea, la pareja, la pilló también en una situación de infidelidad y la golpeó, pero no terminó, no la mató. Pero la infidelidad de ella fue un atenuante en la corte, en el juicio, para rebajarle la pena a él. O sea, yo creo que si hubiese sido al revés, a ella no le hubiesen rebajado la pena. ¿Ya? Entonces, le rebajaron de 15 a 5 años.
la condena y ella quedó prácticamente muerta. Y eso, digamos, tiene que ver con violencia simbólica estructural, esta idea de que la mujer no puede ser infiel, no puede, entonces, no, y eso, esa es una idea que está a nivel de la justicia, porque no hay, digamos, incluso salía en el reportaje la madre de la niña que decía que estaba bien nomás que le habían rebajado la pena porque su hija había cometido una falta. Entonces, y porque además sus nietos no podían quedar sin el proveedor en este caso. Entonces también ahí hay una serie de prácticas que tienen que ver con los estereotipos que van haciendo que vayamos justificando este tipo de acciones. Bueno, de hecho tengo pues un comentario para la doctora Jimena Briceño, que quiero pues agradecerle por darnos esta increíble charla y darnos grandes conocimientos sobre este tema que es muy importante tenerlo en cuenta siempre. Muchísimas gracias por su atención. Desde Mujeres Omega me siento de verdad muy pues honrada tanto de haber contado con Fátima, con Jimena, la concejal Carolina, que estuvo con nosotros y nos dejó un mensaje que dice: queridas amigos y amigas, los felicito por la actividad, fue muy importante conversar estos temas que generan cambios culturales, no es fácil. Te felicita Jimena por la exposición y pues lamentablemente ella tenía otra actividad y no se pudo quedar hasta el final, pero le dice que ha tocado pues ver varias leyes que han sido resultado del trabajo conjunto para ir eliminando la violencia de género, y nos deja su correo electrónico carolinagoic@senadora.cl en caso de que pues necesiten contactarla. Y aprovecho también pues para poner a la orden las redes sociales de Mujeres Omega, Instagram @Mujeres Omega, el website mujeresomega.com. Sí, muchas gracias a mi colaboradora para que este evento haya sido un éxito. A Mayrín, gracias de verdad por todo tu apoyo y todo. Fueron unos días de bastante interacción, bastante trabajo, pero gracias a Dios que fue para nosotros. Yo sé que ha sido una actividad exitosa, hemos tenido bastantes personas y sobre todo por esos estudiantes. Quiero agradecer también a Amanda, que ha sido una fiel colaboradora también para que este evento, esta conferencia haya sido posible. Gracias, Amanda, un placer que tú puedas estar por aquí. Jimena, de verdad que mira que he participado en muchas actividades, muchas charlas de la mujer, pero esta charla me llegó bastante. Aquí abordamos todo, porque tú abordaste tipos de violencia que yo nunca los había escuchado o los había visto. Entonces, para mí ha sido de mucho conocimiento. Gracias por aceptar esta invitación, gracias por colaborarnos, gracias a la Dirección de Equidad de Género de la Universidad de la Frontera y todas esas personas que están ahí. Quiero felicitar a Katy, a su director de la escuela, al coordinador que están por aquí y por invitar a los alumnos. De verdad que esto es un ejemplo de que no todo está perdido por todos estos chicos que han estado, todos estos jóvenes, de verdad que han sido un estímulo para nosotros, ver que hay tantos jóvenes que están aquí en esta charla. Gracias. Katy, de verdad que yo estoy súper contenta y sobre todo con la capacidad de convocatoria que tienes, porque lograr que una sección completa de estudiantes atendiera esta charla, de verdad que te felicito por tu capacidad de convocatoria. Amanda, Alejandra, Magna, que están acá de la Dirección de Género de la UFRO, y a las estudiantes de Trabajo Social que también están por acá, de la universidad también, muchas gracias por acompañarme. Exactamente, arriba tras UFRO, dice. Muchas gracias por acompañarme, y a todos ustedes igual. Ha sido súper grato compartir este momento con ustedes.